Hola, buenas noches a todos. Esta es la noche del viernes donde estamos aquí juntos en el hogar, compartiendo en el hogar de Isabel y José con sus niñas y Yesenia, por ahí están, saluditos. Nos juntamos para compartir una palabra, para seguir nosotros aprendiendo a Cristo en nuestras vidas. Dándole tiempo a aquellos que se vayan conectando para compartir lo que tenemos en esta noche. Vamos a hablar un poquito de lo que compartimos el viernes anterior. Estuvimos compartiendo de cómo la creación, ¿verdad? La humanidad fue trasladada de un reino de tinieblas donde estaban ajenos de Dios y fueron trasladados al reino de su amado Hijo. Y eso trajo un cambio, una vida nueva, ¿verdad? Para la creación y para la humanidad. El tema del reino de Dios, ¿verdad? Del reino de Cristo, cuando hablamos sobre ese tema, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de la vida de Dios manifestada a la humanidad. Y todo eso ocurrió a través de la manifestación del poder de Dios. Y ese va a ser el tema de esta noche. Vamos a estar hablando de Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cómo ese poder de Dios se manifestó desde el principio de todas las cosas y se manifestó sobre la humanidad, sobre los hijos de Dios. Vamos a comenzar a leer en 1 Corintios 1:24 y le doy la bienvenida nuevamente a los que están conectados, los que ya están conectados y los que ya estén por conectarse y unirse a la palabra que vamos a compartir hoy. Espero que sean edificados, consolados y exhortados en esta noche con esta palabra. En 1 Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La palabra nos declara que Cristo es poder de Dios, es el poder de Dios manifestado y sabiduría de Dios. Pero en esta noche nos vamos a concentrar a estudiar la parte de Cristo, poder de Dios. Cuando pensamos y buscamos la palabra poder en un diccionario bíblico, encontramos que se refiere al dunamis de Dios, esa capacidad de llevar a cabo cualquier cosa, ese poder para obrar. Y podemos ver en la palabra cómo ese poder de Dios se manifestó en la creación de todas las cosas. Cuando nos vamos y leemos en Jeremías 32:17, dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Hay otras versiones que dice que no hay nada imposible para ti. Ese poder de Dios se manifestó cuando fueron creadas todas las cosas en el cielo y la tierra, dice la palabra. Ese poder también nos dice la palabra que es invisible. Cuando leemos en Romanos 1:20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, y dice, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. O sea, la palabra no declara que ese poder de Dios es algo invisible. Es algo invisible porque es espiritual. Y se hizo visible como a través de la creación. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el hombre no tiene excusa de no ver el poder de Dios manifestado, porque lo puede ver a través de las cosas visibles que Dios creó en la creación. Dios tenía un propósito, ¿verdad? A través de su poder, demostrar a través de la creación ese poder de Dios. Lo podemos ver a través de la palabra en Éxodo 9:16, que ese era el propósito eterno de Dios. Ese propósito espiritual de Dios era manifestarse a través de la creación con su poder. Dice en Éxodo 9:16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Ahí le estaba hablando a Israel natural, ¿verdad? Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El propósito que Dios tenía era mostrar su poder a través de la creación
para darse a conocer a toda la tierra, ¿verdad? Para darse a través de su pueblo, a través de sus hijos, para darse a conocer en toda la tierra. Ese era el propósito eterno de Dios. Y ese poder eterno de Dios, vimos que es el que rescató a Israel, el Israel natural, de la esclavitud que vivían en Egipto. Ellos estaban allí como esclavos. Y ese poder de Dios se manifestó, abrió el mar, los rescató, hizo un sinnúmero de milagros y los sacó, ¿verdad?, de esa esclavitud que ellos tenían. Pues ese mismo poder fue el mismo poder que libró a la humanidad de la esclavitud del pecado para hacerlos libres y así manifestar la vida de Cristo, porque ese era el propósito de manifestar ese poder. Cuando nos vamos a Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y en Gálatas 5:1 dice, estad firmes en la libertad. Dios había, ¿verdad?, a través de la obra de Cristo había libertado la humanidad. Y luego lo dice en Gálatas 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Todo eso fue la manifestación del poder de Dios. Entonces, si nos vamos a Romanos 6:9-11, nos dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. A través de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Dice que la muerte ya no domina, no lo domina a Cristo. Entonces dice el versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Mira el versículo, lo que dice, escucha lo que dice el versículo 11. Así también vosotros, les dice aquí los romanos, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos está diciendo, les está diciendo a los romanos, Pablo, ustedes fueron crucificados con Cristo, ustedes fueron resucitados con Cristo a una nueva vida. Entonces, para vivir para Él, para ese propósito eterno de darlo a conocer, manifestar la vida de Cristo a través de ustedes. Ese es el propósito de ese poder de Dios ser manifestados. Si nos vamos en el Viejo Testamento, nosotros podemos ver cómo los profetas de Dios fueron protagonistas y fueron testigos del poder de Dios. Y ellos daban a conocer ese poder de Dios. Cuando tú te vas y estudias el Viejo Testamento, te vas a dar cuenta de cómo se manifestaba ese poder de Dios a través de ellos y cómo ellos eran testigos de eso. Hasta que llegó el momento de la consumación de los tiempos y ese poder se manifestó en el nacimiento del Mesías. Lo podemos confirmar aquí en Lucas 1:34-38. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, ¿verdad? Era algo imposible porque ella era una virgen, María no había tenido intimidad con ningún hombre. Entonces el verso 35 nos dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Que se iba a manifestar sobre María el poder del Altísimo, el poder de Dios se iba a manifestar para que eso que no era posible fuera posible, ¿verdad? Jesús también dejó bien claro que su poder se extendía más allá del reino físico. Y aunque vemos a través del ministerio de Jesús en la tierra que su poder usó su poder para hacer milagros, para hacer sanidades sobre la tierra, el poder de Dios que residía en Jesucristo era para un propósito mayor, un propósito eterno. Cuando decimos un propósito eterno, estamos hablando de algo espiritual. Era un propósito espiritual. Vamos a leer aquí en Colosenses. En Colosenses 2:12. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice,
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados con él en el bautismo, leo nuevamente, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué fue lo que operó en Jesucristo que lo levantó de los muertos? El poder de Dios, ¿verdad? Y todo tenía un propósito eterno de parte de Dios, que Él se había propuesto desde antes de la fundación del mundo. Dios se había propuesto manifestarse a través de la creación, manifestarse a través de sus hijos y darse a conocer, ¿verdad? Que la vida de Dios se manifestara en la creación y de esa manera darse a conocer. Y ese poder obró en Cristo para resurrección, nos dice la palabra ahí en Colosenses 2:12. Y ese poder obró en la humanidad, ¿verdad? Y ahora los que estamos después de la cruz, opera en nosotros ese poder de Dios. Nosotros, la nueva creación, en nosotros habita ese poder de Dios en Cristo, que nos resucitó a nosotros, ¿verdad? Porque estábamos allí en Cristo juntamente con Él para vida. Ese poder nos dio vida, una nueva vida. Ahora en nosotros mora la vida de Cristo. Y lo podemos ver en la palabra en Colosenses 2, versículos del 9 al 10 dice. Lo voy a leer en la traducción, lo vamos a compartir en la traducción en lenguaje actual. Dice, Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Dice, a ustedes no les falta nada, pues están unidos en Cristo. Como nosotros, como dice la palabra, estamos unidos en Cristo, en nosotros habita la vida de Cristo, en nosotros habita el poder de Dios, ¿verdad? Porque somos unos en Cristo. Cristo es ese poder de Dios que ahora opera en nosotros, que habita y opera y se manifiesta y se quiere manifestar a través de nosotros. Vamos a ver en 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros hemos recibido ese espíritu de Dios, ¿verdad? Que es un espíritu, dice, que no es de cobardía, sino de poder. Nosotros hemos recibido un espíritu de poder en Cristo y de dominio propio, dice la palabra. Así que Cristo, poder de Dios, ahora habita y opera en nosotros ese poder. ¿Cómo se manifiesta ese poder de Dios en nosotros? Vamos a leer en 2 de Corintios 12, 9 al 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder, aquí está hablando el apóstol Pablo a la carta que le hizo a los Corintios, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Quién le ha dicho? Dios, ¿verdad? Le dijo al apóstol Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Vemos que el apóstol Pablo, ese poder de Dios se manifiesta en su vida, ¿verdad? Para que ser perfeccionado en medio de las debilidades. El poder manifestarse en medio de las debilidades, ¿verdad? Poderse manifestar el gozo de Dios en medio de las debilidades. Dice el versículo 10, continúa diciendo, en las afrentas. Puede manifestar por amor a Cristo el gozo en medio de las afrentas. En medio de las necesidades puede manifestarse gozoso cuando opera en él el poder de Cristo. En las persecuciones, dice la palabra, en las angustias. Porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Porque cuando él está débil, dice, que se manifiesta en él para poder manifestarse el gozo, ¿verdad? Levantarse por encima de las situaciones, el poder de Dios que habita en él. El poder de Dios que habita en ti y que habita en mí, que es Cristo, ¿verdad? Ese poder de Dios que ha traído esa vida nueva en nosotros. Y nosotros en medio de todas las situaciones podemos levantarnos. En medio de todas las situaciones podemos seguir adelante, ¿verdad? Y dice el versículo 16 de ese capítulo. Porque
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, ese poder nos fortalece, ¿verdad? Es el que nos fortalece en nuestro hombre interior en medio de cualquier situación, cualquier dificultad. Si leemos en Colosenses 1:11, dice que somos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¡Wow! Ese poder en nosotros, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esa confianza en el Padre, opera en nosotros y nosotros podemos estar pacientes, manifestarnos en paciencia y longanimidad. Cuando buscamos la palabra longanimidad, lo que está hablando, tengo dos significados. Lo que está hablando es grandeza y constancia de ánimo en la adversidad. Que nosotros podamos manifestarnos, ¿verdad?, en esa constante ánimo en medio de la adversidad. Eso es lo que significa longanimidad. En otra significado es entereza y constancia de ánimo ante los obstáculos y las adversidades. Por eso el apóstol Pablo fue el que declaró: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él estaba convencido, tenía la convicción de que en él habitaba el poder de Dios, que es Cristo en nosotros, ¿verdad? Que ese poder que es Cristo habitaba en él y que él podía, ¿verdad? Todo lo podía en Cristo, que las cosas que eran posibles en Cristo. Y el último pasaje que vamos a compartir en 2 de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nosotros lo recibimos y lo tenemos todo en Cristo, en ese poder de Dios que es Cristo, porque lo dice la palabra, que fue el primer versículo que compartimos en 1 Corintios 1:24. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es el poder que opera en nosotros, ¿verdad? Por eso nosotros estamos completos en Él, por eso nosotros confiando, ¿verdad?, en ese poder de Dios. No es nuestra fuerza, no es un poder que viene de nuestra fuerza, es Cristo en nosotros, ¿verdad? Ese poder que nos habita. En Cristo, el que nos permite, ¿verdad?, levantarnos en medio de cualquier situación, es el que nos permite, ¿verdad?, estar en paciencia en cualquier situación, el que nos permite estar constantes en el mismo ánimo, es el que nos permite hacer la asignación que Dios nos ha puesto a hacer, es el que nos permite levantarnos como victoriosos todos los días en medio de la situación que nosotros estemos afrontando o que nos toque afrontar. En medio de cualquier enfermedad es el que nos sostiene y nos da fortaleza, ese poder de Dios que nos habita en Cristo. Yo espero que esta palabra los haya edificado y exhortado en esta noche del viernes y que los lleva a conocer a Cristo cada vez más, el Cristo que está dentro de ti, que está dentro de mí y que mora dentro de nosotros, ¿verdad? Y que nosotros crezcamos cada vez más en lo que Dios hizo en Cristo, para que esto nos empodere a nosotros manifestarnos como vencedores y a manifestar esa vida de Cristo que nos posee, ¿verdad? Así que espero que todos tengan una linda noche y un lindo fin de semana. Bendecidos a todos y bendiciones a todos los que estuvieron con nosotros. Bendiciones y nos acompañaron esta noche. Saludos por ahí a Alma, a William Figueroa, saludos, Betsy, a Jimmy, Mildred Malavé, bendiciones. Por ahí William Figueroa, sí, a Betsy, bendiciones, a Lee, mi hermana, lo veo por ahí, Alma, saludos. Lupi, bendiciones a todos y me gozo de que nos hayan acompañado en esta noche en esta tarea de Dios de aprender más a Cristo. Y lo espero ver por ahí el próximo viernes y seguir creciendo en el conocimiento de Dios y manifestando la vida del Padre. Sean bendecidos, que disfruten su fin de semana. Bye.